El acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de que se produzca en consecuencia de derecho. Por ejemplo, encontramos al contrato, al testamento, la sentencia, entre otros. Se clasifican de la siguiente manera el acto jurídico. Se clasifican en dos, esenciales y de validez. Los esenciales encontramos a la voluntad y al objeto y a la solemnidad. La voluntad es el consentimiento de los contratantes que emiten la declaración de la voluntad para celebrar el acto. Esto es que se ponga en acuerdo las voluntades. El objeto, diferentes juristas dicen tres concepciones de la palabra objeto. La primera, el objeto directo del contrato, que es crear o transferir derechos y obligaciones. La segunda, el objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por él, que pueden constituir en dar, hacer o no hacer. La tercera, la cosa misma y que se da. La solemnidad son aquellas palabras solemnes para perfeccionar el acto jurídico. Encontramos en los elementos de la validez que son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que se produzcan un efecto. La falta de alguno de estos elementos provoca la nulidad del acto jurídico. El acto jurídico, una vez constituido con todos sus elementos de existencia, debe reunir los requisitos de validez necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos plenos. Tales requisitos de validez han sido enumerados por el legislador del artículo de 1795 del Código Civil y son la voluntad que debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley. La voluntad debe estar exenta de vicios. El objeto del acto y motivo o fin de celebración debe ser lícitos. Los autores o partes deben ser capaces. Los elementos de la validez encontramos en la capacidad. Es un elemento que se requiere para que el acto jurídico sea válido, refiriéndonos a la capacidad de poder dividir en dos: la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica señala la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar es la aptitud reconocida por el derecho para realizar en general actos jurídicos. También encontramos como sus elementos a la licitud. En el Código Civil nos dispone que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes del orden público y de las buenas costumbres. En nuestro Código Penal y Comercial mencionan en general los actos ilícitos como el robo, el hurto, estafa y fraude. Contrarios a actos jurídicos lícitos, la licitud se comprueba si es prohibido por el orden jurídico, es puesto a un derecho adquirido, viola un derecho ajeno, omite un deber, en lo contrario a las buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado. La nulidad absoluta es la doctrina clásica francesa que inspiró nuestros códigos, que es aquella sanción que se establece en contra de los actos jurídicos ilícitos para poder privarlos de efectos. Se caracteriza porque todo aquel que resulte perjudicado puede pedir que se declare, porque es imprescriptible, no vence, es inconformable, es decir, que la rectificación expresa o tácita del autor o autores de un acto ilícito no puede darse la validez. Y por último encontramos como uno de sus elementos de la validez a la forma, que es el conjunto de elementos sensibles que se envuelven en la expresión de la voluntad. Gracias.